Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes, nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan acompañarle a usted y los suyos. Qué bueno es reunirse en familia con el propósito de estudiar las Sagradas Escrituras y esta motivación importante de cada día de encontrarnos con Dios mediante el estudio de su palabra debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Radio Amanecer en Estudio está diseñado con ese propósito, hacer un estudio familiar y también, ¿por qué no?, particular, para que podamos crecer juntos en el conocimiento de esa gran verdad suprema de la salvación que es en Cristo Jesús. Estamos estudiando en esta semana 3 mensajes cósmicos relacionado, por supuesto, con el libro de Apocalipsis, que es objeto de estudio en este trimestre que recién se inicia, por lo que hacemos un llamado de inmediato a la población que todavía no han adquirido su guía de estudio para que asistan a una de las tiendas IAPA de la Iglesia Adventista, de sus librerías, para que usted pueda conseguir este material que estudiamos cada día en Radio Amanecer en Estudio. Hoy estaremos abordando el tema el ataque de Satanás. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Para nosotros es un honor, un privilegio tener aquí en cabina, realizando los comentarios a estas lecciones, al pastor Cristian Veras, quien está durante todo el trimestre para trabajar estos temas de tanto interés. Pastor, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Pastor Scroggins. Qué bendición una vez más poder estar aquí al aire con este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Pastor? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios y usted y su familia. Estamos muy bien por la gracia del Señor también, y qué bueno que Dios es maravilloso y cuida de los nuestros. Amén, amén. Que ese afecto que viene de allá para acá es el mismo, usted lo sabe, y así es. Un saludo a su familia también, a Antonia y los sobrinos, espero que estén bien. Amén, amén. Les invitamos, mis amigos y hermanos, que hablemos con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias porque en este día estamos en pie para estudiar tu palabra. Gracias por las bendiciones que nos ofrece de poder entrar en contacto contigo a través de ella y que podamos obtener las bendiciones que tú deseas darnos a través del estudio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, esta semana ha sido de mucho interés en apenas la parte introductoria y la recién lección que estamos estudiando sobre la batalla en el cielo. El tema general de la lección de esta semana es Jesús gana, Satanás pierde. Luego estuvimos hablando acerca de esa gran batalla que se hizo en el cielo. Y hoy, por la gracia de Cristo, tenemos el privilegio de compartir el tema, el ataque de Satanás. El día de hoy, Pastor, como usted acaba de decir, nos presenta un tema que nosotros realmente nos gusta conocer, estudiar, porque Satanás no es una historia ni tampoco es un cuento. A Satanás le gusta atacar al pueblo de Dios, y es bueno que nosotros podamos ver que dice el ataque de Satanás. Su ataque feroz está realmente clasificado hacia Cristo, hacia Dios. Como no lo puede atacar personalmente porque el Señor es todopoderoso, entonces se complace atacando a sus criaturas, y es precisamente lo que nos presenta el libro de Apocalipsis, la forma en que Satanás ataca los planes de Dios y, por supuesto, ataca a la misma humanidad como parte de esos planes.
Desde el principio Satanás procuró destruir a Cristo. Cristo se humanó, se hizo carne, vino en carne humana, se hizo hombre para que nosotros podamos, a través de la encarnación de Él, tener un acceso directo al santuario por medio del sacrificio que Cristo logró. Nos habíamos extraviado, perdido en el pecado por causa del mismo ataque de Satanás, pero Cristo vino a liberarnos de ese ataque, de esa situación, y es como nosotros nos encontramos en reconciliación con Dios, con el cielo, a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, Satanás ataca a Cristo, pero fracasa en cada intento, porque lo hizo en su nacimiento, también lo hizo en su muerte, en su resurrección, y por supuesto trata de impedir. Él quiere impedir que Cristo, como sumo sacerdote viviente, nos libre del poder del pecado en nuestras vidas. Es decir, el ataque de Satanás no es solo físico, es también ideológico, espiritual, porque él ataca de una forma sutil para que Cristo no nos libere ni que nos pueda perdonar a través del sacrificio sustitutivo en el santuario celestial. Hay una declaración que vamos a compartir con nuestros amigos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, los versículos 4 y 5. Importante, usted, apreciado hermano, querido amigo, esté con nosotros ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, los versículos 4 y 5. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pastor, hemos dicho en algunas ocasiones, vamos a decir en reiteradas ocasiones, que en el libro de Apocalipsis hay muchos elementos simbólicos. Hay alguna parte que sí es literal, pero la mayoría de estas informaciones que encontramos en Apocalipsis tienen que ver con un aspecto simbólico. Esto de que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, su cola arrastraba la tercera parte del cielo, de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al dragón, pero es lógico, como usted está diciendo, de que es un lenguaje metafórico, es simplemente símbolo. Uh-huh. Ese dragón no solo representa a Satanás, sino que también representa los poderes enemigos que ayudan a Satanás. Uh-huh. Es decir, nosotros vemos quién mató a Cristo, pastor, por ejemplo, en la cruz del Calvario. ¿Quién lo crucificó? Los mismos judíos. El pueblo judío. Sí, pero ¿a través de quién? A través del pueblo romano. Uh-huh. Note eso, sí. Porque los judíos no tenían facultad para juzgar, llevar a alguien a la muerte, a menos que fuese el Sanedrín violando otros principios. Exacto. De manera que quien mata a Jesús son los judíos por el poder romano, pero detrás del telón está Satanás. En ese aspecto, Roma y los judíos hacen el papel de Satanás, de manera que son dragón. Y la cola representa el instrumento simbólico del engaño. En Isaías capítulo 9, versículos 14 y 15, hace una declaración muy interesante que va de acorde con Apocalipsis capítulo 9 y versículo 10. Si es tan amable, pastor, de leernos Isaías capítulo 9, versículos 14 y 15, donde la palabra de Dios habla acerca de la cola como instrumento simbólico del engaño de Satanás. Libro de Isaías, capítulo 9, versículos 14 y 15. Vamos a dar lectura a estos versículos citados. 14 y 15, allí se nos dice: y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Noten eso,
¿Qué cosa es la cola? Mentira, pastor, Apocalipsis 9:10 también. De manera que estamos viendo que la cola en el contexto bíblico, sobre todo apocalíptico, es un instrumento simbólico de engaño y de mentira. El apóstol Juan dice que Satanás es mentiroso desde el principio, que es padre de toda mentira, y luego dice que todos los que mienten son hijos del diablo, Juan 8:44. Por lo tanto, esa cola representa el instrumento simbólico de engaño del enemigo. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 10. Vamos al libro de Apocalipsis, como usted mencionaba, capítulo 9, los versículos... Versículo 10. Bueno, el versículo 10 específicamente, allí se nos dicen: tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Apocalipsis capítulo 9, versículo 10. Notemos que nos está hablando el libro de Apocalipsis en un lenguaje simbólico también de poder. En sus colas tenían poder para dañar por 5 meses. De manera que el contexto de cola, repito, en el ámbito apocalíptico, escatológico, representa engaño. Satanás pudo engañar a 1/3 de los ángeles, y estos ángeles caídos son los demonios que ayudan al diablo para oponerse a Dios y a su obra de salvación, como lo dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. De manera, entonces, mis estimados amigos y mi apreciado amigo y hermano Pastor Scroggins, que Apocalipsis utiliza la figura del dragón como símbolo de agentes del mundo que utiliza Satanás, como la Roma pagana, el espiritismo, el dragón que es Satanás mismo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. En Apocalipsis 12:4 dice que la Roma pagana es el mismo Satanás. En Apocalipsis 16:13 dice que es el espiritismo. Y fue Satanás mismo quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Lo que nos está diciendo es que la palabra dragón, cuando el dragón persigue en Apocalipsis 12 a la mujer para matarla y persigue al hijo de la mujer, que es Cristo, nos está diciendo que quien quería matar a Cristo era Herodes, de manera que Herodes en ese momento era también Satanás, porque era un instrumento del mismo Satanás. En este caso, pastor, ya estamos entendiendo que entonces la cola es un instrumento del mismo Satanás, de mentira, de engañar. ¿A qué se está refiriendo cuando habla acerca de que las estrellas del cielo cayeron con él? Cuando dice que las estrellas del cielo cayeron con él, o dice parte de las estrellas del cielo, se está refiriendo a parte de los ángeles del cielo que él engañó con su plan macabro. Hubo 1/3 de los ángeles del cielo que Dios había creado que se dejaron engañar por Satanás. Señores, Satanás engañó a parte de los ángeles sabios que Dios había creado. ¿Cuánto más nosotros, que somos seres mortales, no nos engañará? Pero tranquilos, no nos desesperemos. Puestos en las manos del Señor, con el estudio profundo de su palabra y una dependencia del Espíritu Santo, nosotros podemos percibir los engaños y ataques del enemigo desde lejos. Conforme a las informaciones que estamos recibiendo, entonces, pastor, podemos decir que desde el mismo principio Satanás procuró destruir a Cristo, como bien lo presenta, o las informaciones que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, los versículos 4 y 5. Sin embargo, es importante destacar que el mismo Satanás fracasó en cada intento. El nacimiento de Cristo, por ejemplo, un ángel advirtió a José y a María acerca de los planes viciosos de Herodes y huyeron en Egipto. Jesús se enfrentó a las tentaciones más acuciantes de Satanás en el desierto con un escrito está, bien lo recordamos allí en el Evangelio de Mateo, cuando se produce la tentación, y por ende halló protección de la palabra de Dios.
Al morir en la cruz, algunos dirán, pero venció Satanás. Bueno, queremos decir lo siguiente: cuando Cristo muere en la cruz, viene a revelar lo que es la magnitud de su amor y nos libró del castigo de la condenación del pecado, y mediante la resurrección, su resurrección, como nuestro sumo sacerdote, sacerdote viviente, un sacerdote que intercede por nosotros, nos libera del poder del pecado en nuestra vida. De manera que ahora pasamos de inmediato a ver algunos detalles bien importantes que nos enseña la palabra de Dios acerca de los diferentes símbolos que nosotros podemos encontrar a la luz de las Sagradas Escrituras y que representan. Así es. Podemos ver en primer lugar el dragón. El dragón, decíamos que es la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás. También en el caso como acabamos de presentar, Herodes es un dragón, o sea, es un Satanás. También es un Satanás el pueblo judío que maltrató a Cristo y que se opuso a sus planes de salvación. Por ende, el pueblo romano en ese entonces también es un dragón, es un Satanás. La palabra Satanás no le hace justicia al diablo. Yo quisiera que ustedes tengan esto bien presente. No le hace justicia al diablo. La palabra Satanás lo que significa es adversario, nada más. Es más, el caso de Balaam, cuando iba a maldecir al pueblo de Israel por orden de Balac o por petición de Balac, rey de Moab, el ángel de Jehová fue un Satanás para Balaam. Sí. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser Satanás? Repito, y escúchelo bien, por favor, márquelo para que no vaya a cometer algún agravio en cuanto al texto o al tema. Satanás solo significa adversario. Entonces decía que este nombre al diablo no le hace justicia, porque la palabra diablo sí le hace justicia. Es un plan macabro, alguien que maquina macabramente para hacer daño, y eso es lo que hace el diablo. Satanás significa adversario, y que en este caso hasta el ángel de Jehová que se le opuso a Balaam era un adversario. Para distinguir entre el diablo cuando es Satanás o cuando es otra cosa, porque usted y yo podemos ser Satanás también. Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No fue al diablo que lo dijo, fue a Pedro, porque estaba dejándose usar de Satanás mismo, del diablo mismo, para entorpecer los planes de la cruz. De manera que usted y yo también podemos ser un Satanás, pero nunca podemos ser un diablo. Diablo es alguien que maquina macabramente para hacer daño, y para distinguirlo de cuando es cualquier adversario común o cuando es el diablo, lo que se le escribe con S mayúscula. Cuando Satanás aparece con S mayúscula, indica que ese se refiere al diablo. Perfecto. Interesante la información. Hay una cita importante que encontramos en la Biblia que nos puede dar un detalle bien interesante para hacer referencia al asunto de la mujer. Pastor, siempre se nos ha enseñado que la mujer en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, representa una iglesia. Y aquí en Apocalipsis, como bien estamos informando, se hace mención acerca de una persecución que el enemigo iba a realizar con la iglesia. La iglesia, conforme a lo que algunos autores dicen, la mujer representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios, al pueblo judío. ¿Qué tiene esto de cierto? ¿Cómo nosotros podemos decir que la iglesia aquí en el libro de Apocalipsis, como bien lo dice también el libro de la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, habla acerca de la iglesia de Cristo? La iglesia debe estar sujeta a Cristo. Y así entonces podemos deducir que la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo judío, y la iglesia en sentido general. Sí, en la Biblia la mujer se utiliza como un símbolo del pueblo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. La mujer de Apocalipsis 12 por su parte primero simboliza a Israel, de quien vino el Mesías, Apocalipsis 12, 1 al 5, pero en los versículos 13 y 17, es decir,
13 al 17, la mujer aquí representa la iglesia verdadera que da origen al remanente. De manera que la palabra mujer en el término bíblico puede representar literalmente a una mujer. Si es un contexto apocalíptico, escatológico, puede representar a Israel o puede representar al remanente o al pueblo verdadero de Dios. Es de ahí, pastor, y repito, lo dije anteriormente, de que en Apocalipsis 12 Juan ve a la mujer como la iglesia verdadera. Ahí es la iglesia verdadera. En los versículos 13 al 17 él está viendo como la iglesia verdadera, y que más adelante en el capítulo 17 de Apocalipsis la misma mujer representa la iglesia, pero ya no como la iglesia verdadera, sino una iglesia corrompida. Efectivamente, estamos dándose estas explicaciones conforme a lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Fue leída los versículos 4 y 5 para que podamos entender los simbolismos que están allí. Conforme a Efesios capítulo 5, los versículos del 25 al 27 y el versículo 32 hacen una relación del pueblo de Dios con la iglesia de Cristo. Y como bien estaba señalando el pastor, en un momento determinado representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia, y Cristo, con ese especial interés por su iglesia, hay un término que ahora, pastor, debemos identificar. En el versículo 5 del libro de Apocalipsis capítulo 12, se nos dice textualmente: y ella dio a luz un hijo varón. Este hijo varón, evidentemente ya de acuerdo a lo que hemos hablado, representa a Cristo, y en este caso podemos encontrarlo en el libro de los Salmos, el Salmo 27, los versículos del 1 al 9, y definir entonces, en este caso, la vara de hierro, ¿qué representa? La vara de hierro representa dominio o gobierno inquebrantable. Satanás arrebató el dominio de la mayordomía de Adán, virrey, administrador, pero Cristo vino a quitarle ese dominio al diablo, y entonces, como Satanás salpicó con engaño, mentira, con toda argucia maligna a las naciones, Cristo las llama a que se arrepientan y que vuelvan a Él. Y las que no se arrepientan, entonces Él las regirá con vara de hierro. Lo que indica es que va a gobernar con fuerza, con justicia, con mano fuerte. Aquellos que no dejen que el Señor los moldee, pues Dios los va a gobernar con mano fuerte, y a eso se refiere la vara de hierro. El Hijo varón, es decir, Cristo, que va a regir de acuerdo al Salmo capítulo 2, será con vara fuerte de hierro, para que las naciones sepan que el Señor tiene el control de todo el universo. En esta importante literatura sagrada que es la Biblia, notamos a Jesús entonces teniendo dominio sobre todas las cosas. Y así como Jesús ya ha derrotado al diablo en la cruz del Calvario, nosotros también podemos ser victoriosos. La victoria de Cristo sobre Satanás fue completa, pero el gran conflicto entre Cristo y Satanás aún no ha terminado, señores. Tenemos una gran batalla aquí en la tierra. Efesios hace una descripción extraordinaria de esa batalla que tenemos día a día. Sin embargo, cuando aceptamos por fe lo que Cristo ya hizo por nosotros, se cancela nuestra deuda por los pecados y estos son perdonados. Señores, somos perfectos ante Dios. Quizás algunos no lo creen, pero es así, ya que la justicia de Cristo nos cubre, como escribe el apóstol Pablo acerca de ser hallado en Él, no en mi propia justicia, dice el apóstol, que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que viene por la fe, conforme a lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 9. Si recibimos el perdón, no hay nada, señores, de lo que se nos pueda acusar. Jesús conquistó y venció para siempre lo peor que el pecado y la maldad podían hacerle. Atacó completamente el mal y lo superó. Cuando aceptamos a Jesús por fe, su victoria también es la nuestra. Por eso es que en cualquier programa de estudio acerca de cómo el ser humano puede vencer
Las Escrituras nos muestran que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es como nosotros podemos vencer los ataques del enemigo, que en este caso estamos estudiando es Satanás. Es importante, pastor, y me agrada la declaración que hace acá, que dice que Satanás es un enemigo derrotado. ¿Quién lo derrotó? Cristo. Esa batalla se libró en la cruz. De acuerdo a un gran teólogo de nuestra iglesia, Ranko Stefanovic, esa victoria de Cristo se dio en la cruz del Calvario. Hay un poema que dice: mas qué fatal error, Cristo muriendo ganó más victorias que en su vida. Dice fatal error porque Satanás pensó que matando a Cristo ganaría, y que al morir Cristo lo que hizo fue que lo derrotó definitivamente. Entonces aquí encontramos que esa victoria es de Cristo, y es el tema de Apocalipsis, pastor y estimados amigos, pero también Apocalipsis lo que presenta, que la victoria no es solo de Cristo, sino que es tuya y mía también. Claro. Cristo venció a Satanás y lo puso débil para que nosotros en el nombre de Él lo podamos vencer también. De manera que Cristo es vencedor, y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Podemos vencer al enemigo en este día, en este momento, ahí donde estás. Piensa, analiza y habla a ti mismo en un soliloquio que Jesús venció por ti, y que ahora en este momento tú también puedes vencer al enemigo. Amén. Qué buena noticia para nosotros ir concluyendo este estudio. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, la victoria de nuestro Señor Jesucristo garantiza la victoria de cada ser humano que quiera hacer tu voluntad en esta tierra. Amén. Por eso te pedimos cada día que nos ayudes a buscar de Jesús, a colocarlo en el centro de nuestra existencia, que cada respirar, cada sentir sea la presencia de Jesús en nuestros corazones, para que podamos en esta tierra, como lo hemos estudiado en el día de hoy, así como Jesús venció, nosotros también podamos vencer. Amén. En su nombre te lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.